Padre, gracias por este día, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu ternura, porque eres bueno, Señor. Gracias por esta mañana preciosa que nos has permitido que nuestro corazón floreciera, mi Dios, en esa alabanza, en esa oración e intercesión. Gracias, 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 gracias y gracias por todos los planes preciosos que tú tienes para nosotros en este día. Señor, abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento para que tu palabra venga a hacer ese propósito en nosotros de despertarnos a la grandeza de tu nombre. Por tu gran amor y por tu gran misericordia te lo pedimos. Gracias, Señor. Bendito seas por siempre. Amén. Ok, bien, entonces estamos en vida interior, estamos en el modelo de la reconstrucción de Jerusalén, el modelo de cómo fue reconstruido Jerusalén. Pero antes de entrar a esto, necesitamos tener una base histórica, necesitamos entender por qué. Cuando una persona rompe un vidrio, después de que la piedra rompió el vidrio, ¿qué es lo que se recogen? Los pedazos. Generalmente todo el mundo habla de los pedazos. Se rompió el vidrio y los pedazos, pero ¿qué hay de aquel que rompió el vidrio? ¿Quién rompió el vidrio? El hombre, o la persona que tenía la piedra y la lanzó. Jerusalén fue reconstruida, pero perdón, pero ¿qué necesidad tenía ser reconstruida? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces necesitamos los elementos históricos y necesitamos revisar las Sagradas Escrituras para que podamos entender por qué Jerusalén, la ciudad de oro, la ciudad escogida por Dios, es el lugar donde Dios puso su nombre, ¿por qué fue destruido? Y entonces necesitamos entrar a esa parte histórica. Lo primero que necesitamos es saber algo acerca de Jerusalén, la ciudad preciosa, la amada por Dios. Dice que esta ciudad existió desde hace muchos años. Inclusive hay menciones desde el siglo XIX, 2000 o siglo 2000 o 19, siglo antes de Jesucristo. En ella Abraham dio sus diezmos a Melquisedec y allí mismo pasó la gran prueba de la fe. Pero tiempo anterior, en el siglo XIX o 2000, hay reportes del nombre de Jerusalén en los escritos de Egipto. Eso quiere decir que Jerusalén existía como una ciudad previa. Vamos a platicar un poquito de esto. Pero hablando históricamente a nivel de la palabra de Dios, vemos que ya hay el nombre de Salem o de Jerusalén ya se vislumbra en una forma en el Antiguo Testamento como sumamente importante. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Aquí ya tenemos una forma de ver el Salem como lo que vamos a platicar más adelante como la ciudad amada de Dios. Vamos a hacer referencia a varios momentos históricos y a varios nombres. Ha tenido varios nombres durante su larga historia. Entre los nombres está el Urajalín, fundación de Shalem. Shalem era el Dios de paz y prosperidad de los amorreos. O sea, ¿qué importa el pueblo que haya estado ahí? Ya estaba destinado por Dios para muchas cosas. Y dice también, las consonantes de Shalem componen la palabra Shalom, o paz, ciudad de paz, ciudad de Dios. En el Antiguo Testamento conocida por Salem y luego en la época de los jueces como Jebús. Vean la importancia de entender un poquito los antecedentes de los nombres o los antecedentes del lugar específico donde vamos a platicar. David la conquista y desde entonces ha sido llamada Jerusalén, aunque algunos la conocen por Sión, otros por Moriah, ciudad de David, la ciudad del gran rey y la ciudad santa. De muchas maneras, esta región o este lugar donde está ubicado el templo de Jerusalén, que es en el monte Sión, lugar donde Dios escogió para poner su nombre, obviamente es un lugar específico de luz y de batalla. Porque si el hombre está caído, Dios necesita puntos
en donde Él ponga su nombre para que todos enfoquen sus ojos en ese nombre maravilloso del Señor de los ejércitos. Jerusalén, ciudad principal de la Tierra Santa, sagrada para judíos, para cristianos y para mahometanos. Imagínense ustedes. Y los tres están en controversias unos con otros. O sea que el lugar de la unidad es el lugar donde realmente viene a ser la Torre de Babel. No hay unidad, no puede haber unidad por el tipo de creencia, y estamos hablando del lugar santo. Necesitamos ubicarnos un poquito más en todo esto, y para esto vamos a leer Génesis 2, 8, 4. Y dice, y el Señor Dios plantó un huerto ¿en dónde? ¿Y dónde queda Edén? ¿A oriente de qué? ¿De Guatemala? ¿Dónde queda Edén? Y dice, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Entonces aquí ya comienza a agarrar sentido ciertas cosas. Y salía de Edén un río. ¿Cuántos? 1. Y este río se repartía en 4 ramales. Ubiquémonos. Y dice, el nombre de uno de ellos era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Allí hay también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodeaba toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Bueno, ya cuando uno tiene esta referencia, uno ya más o menos comienza a ubicarse donde posiblemente pudiera estar el Edén. Y cualquiera diría, bueno, ¿de qué es la historia el día de hoy? ¿De qué vamos a platicar? ¿De Jerusalén o de Edén? Ubiquémonos entonces en el mapa. Por algún lugar de aquí hay un río que se llama el Éufrates. No sé si ya lo ubicaron. Aquí está, Éufrates. Es el único río que más o menos le podríamos dar algún punto de referencia. Si eso es así, me dice que para arribita, o para abajo, o para la izquierda, o para la derecha, por ahí podría estar, ¿qué? El Edén. Y el Edén está protegido por 2 ángeles de Dios con espadas fragantes. No podemos entrar ahí. O de alguna manera no se puede porque Dios puso estos ángeles. Entonces, por alguna parte de aquí está, ¿qué? El Edén. Si esto es cierto, entonces podemos decir, bueno, cerquita del Éufrates, porque el único punto de referencia que podemos ubicar en el mapa es el Éufrates. ¿Es hacia arriba? ¿Es hacia abajo? ¿Dónde está? Bueno, este es un punto. Ahora, otro punto importante para entender esto es, ¿dónde está Jerusalén? Para ubicar esto más, tenemos que entender que cuando se habla o hablamos o tomamos la palabra de Dios, tenemos que regresar a un principio. El hombre está caído. Y si el hombre está caído, entonces hay alguien que va a venir a rescatarnos. Pero ese que va a venir a rescatarnos necesita una sede, un lugar donde él va a poner sus pies. Y ese lugar donde él va a poner sus pies es Jerusalén. Entonces podemos ver que Jerusalén es el punto de inicio donde Dios va a poner sus pies, y allí va a poner su nombre, en Jerusalén. Entonces está la ciudad de Dios, que es Jerusalén. Si lo vemos graciosamente, entre comillas, como en Guatemala o en cualquier parte, diría, en esta parte de aquí está el campeón mundial y de este lado está el retador. Bueno, esto es como un cuadrilátero. Y lo tenemos que ver graciosamente porque estamos en batalla espiritual. Mire, usted lo crea o no lo crea, de una vez le digo que las bombas siguen cayendo. Si usted no lo sabía. Si usted no cree que está en guerra, usted ya tiene perdida la batalla.
Tenemos que despertar a que estamos en guerra. Las bombas están cayendo por todos lados. Y tenemos que estar alerta para las situaciones que vienen, estar vigilantes por todos los sucesos que van a venir. Entonces, de este lado, diríamos, está la ciudad santa de Dios, la ciudad de Dios, la escogida por Dios, la que Dios adornó, la hija de Sión, la Jerusalén, ¿o no? Y del otro lado les informo que hay otra. Y del otro lado está Babilonia, la gran prostituta, la gran ramera, la gran mentirosa. En pocas palabras diríamos la verdad versus la mentira. Y de esto se trata todo. De esto se trata. No es una situación humana. La batalla en la cual nosotros estamos no es una batalla humana, es una batalla bidimensional o multidimensional. Es una batalla que se inició a nivel del espíritu. Y esa batalla a nivel del espíritu entró en el Edén. E hizo que el hombre perdiera la relación con Dios y el hombre fuera separado de Dios. El hombre perdió la relación con Dios y es Dios quien está entrando dentro de lo que se llama la caída, el hombre perdido, el hombre separado de Dios, y es Dios quien al meterse en este mundo está poniendo un lugar, Jerusalén, está metiendo sus pies y está dando la información de lo que es la eternidad. Habla de la verdad de Dios, habla de la moral de Dios, los principios de Dios. Entonces esto no es una cosa temática en el sentido de 2 más 2 son 4. Aquí hay que ver más arriba para entender las cosas de abajo. Si no, no las entendemos. Entonces, tengo 2 ciudades, la ciudad de Jerusalén y la ciudad de Babilonia. Estas 2 ciudades son opuestas entre sí. Ahora, el hecho de que sean opuestas no quiere decir que la ciudad de Babilonia sea omnipotente, omnisciente, etcétera, etcétera. O sea, quien está detrás de todo esto, detrás de Jerusalén, está el Dios Todopoderoso, el que reina y gobierna desde siempre y para siempre. ¿Aló? Amén. Pero del otro lado está ese personaje que es Luzbel. Entonces diríamos, la Babilonia, esa Babilonia que habla la palabra de Dios, nos está hablando que detrás de ella está el tejido tenebroso de tinieblas, iniquidad, muerte, separación, condenación, exclusión. Entonces ya puedo ver 2 situaciones, o con Cristo o sin Cristo. Es otra forma de hablar. Entonces Jerusalén se vuelve una ciudad que es estratégica bajo el punto de vista espiritual. Por eso, reconstruir Jerusalén, sí, reconstruir Jerusalén. Pero ¿y por qué cayó? Tenía que caer, pues. Tenía que caer el hombre. O sea, no es cuestión solo de historia. Por eso, la temática que vamos a tener en este modelo nos va a situar en diferentes posiciones espirituales, históricas, porque las vamos a ver mapas y vamos a ver la estrategia del lugar de donde Dios escogió. Entonces veo la verdad de Dios versus la mentira. El mundo vive el sistema de la autorrealización y la palabra de Dios nos dice que no es por ahí porque el mundo es enemigo de Dios. Amén. Vean ustedes al enemigo cómo se quiere hacer fuerte en este sistema caído. Un sistema caído que es un puntito en donde Dios lo sostiene por misericordia. En ese puntito el mal se quiere hacer ver grande, grande, grande porque ha usado la mentira para robar, matar y destruir. Entonces, en estas 2 ciudades es donde podemos tener el escenario del por qué hay que destruir Jerusalén. Ya tenemos un motivo poderoso, porque si Jerusalén es destruida, la verdad no saldrá. Y de Jerusalén, del monte Sión, vendrá la verdad. Entonces, ya tenemos puntos de referencias. Aquí, si lo vemos geopolíticamente o socialmente, como quiera, o estratégicamente, aquí estamos viendo Jerusalén. Desde el mar Mediterráneo, esta es Europa, y aquí está África, y para allá está, ¿qué está para allá? Asia, ¿verdad?
Asia, los asiáticos, ¿verdad? Bueno, ahí está. Son 3 continentes. Y estratégicamente, en el tiempo antiguo, pues toda la región, esta región viene a ser un puente para comunicar Europa con África. Entonces, si ese puente, donde ustedes ven aquí esta línea azul, ¿la tenés ahí? Ay, gracias vos. ¡Ay, qué bendición! Al de arriba, aquí. Entonces, vean ustedes, increíble, ¿verdad? Mejor dicho, creíble. A vos necesitas esto, Edgar, para tus prédicas, mira, pues, ya sabes, ¿quién tiene uno? Y ahí alguien va a brincar. Entonces estamos viendo Europa y cómo este puente es estratégico. Si no tenés naves, no llegás aquí. Y durante ese tiempo todos querían dominar a todos. Por eso los imperios lo que hacen es que es la ruta más cómoda en donde gastas menos plata. Bueno, pues aquí es un mar bravío, en donde antes de llegar ya podés estar en el fondo del mar. Porque eran embarcaciones chiquititas y a la hora de la hora pues tenían su cupo. Una forma fácil era atravesar todo esto y este era conocido como un puente para venir a conquistar la parte de África o conquistar Asia. O sea que ese era un lugar estratégico. Es un lugar en donde cualquier imperio quiere tener puesto un pie, por ejemplo el Canal de Panamá. Es estratégico. ¿Cierto? Porque para ahí van a pasar un montón de barcos y económicamente deja mucho. Entonces Jerusalén se convierte, o la tierra de ahí se convierte en una tierra prodigiosa, una tierra que es un puente, o sea, humanamente se ve una región que hay que, por su economía y por todo, hay que tener su poder sobre ella. Esta es la línea del tiempo. En la línea del tiempo les decía que en el siglo XIX, XX, antes de Jesucristo, ya Jerusalén era mencionado en los textos de egipcios. Posteriormente, en el año 1400, podemos ver ya referencias en la palabra de Dios, en donde nos hace ver la ubicación de Jerusalén y los nombres que, como dije antes, han sido mencionados. Y dice, situada sobre una serie de colinas, en la cordillera central al sur de Canaán. Tiene una altura de 700 metros sobre el nivel del mar Mediterráneo y de 1145 metros sobre el mar Muerto, a 32 kilómetros al este. Domina los antiguos caminos desde Siquén hasta Hebrón y desde el Valle Jordán hasta el Mediterráneo. ¿Quién me interpreta esto? Quiere decir, ustedes están aquí, Tito está allá está Carlos, y ahí están ustedes. ¿Quién es el que tiene más? Hasta arriba. Eso era Jerusalén. Dominaba y sabía por dónde venían, por dónde salían todos. ¿Será estratégico el lugar? Ay Dios. Amén. Gracias, queridos hermanos. Era estratégico. La ubicación que está alrededor de Jerusalén, si usted la estudia topográficamente, es interesantísima. Jerusalén rodeada por el valle Hinón al sudoreste y el valle Cedrón al este, y de esa forma defendía naturalmente a la ciudad. O sea que encima de que tenían una buena, estaba rodeada por una serie de circunstancias naturales que la hacían casi infranqueable. Y encima de eso, todavía construyen una fortaleza. ¿Estamos hablando claro? Ok. Y dice, pero su punto débil era el norte, que daba a la zona montañosa. La zona montañosa. Eso tiene puntos de referencias importantes en relación a Isaías 14, 12, 14. Porque también dice que Satanás quiso subir ¿a dónde? Al monte de Dios, que estaba ¿en dónde? En el norte. ¿Sí? Entonces es como quien dice, alguien de allá arriba en esa batalla, viendo hacia el norte como un punto débil. Yo no sé cómo decir esto, pero es una forma de analogía como para hacer ver Jerusalén estando en esa posición
Fíjese que en el norte, siendo una región montañosa, era su punto débil. Qué hermoso lugar, ¿verdad? En el valle de Cedrón, al este estaba el monte de los Olivos, solo para ubicarnos un poquito. Sus primeros habitantes lo hicieron cerca de la fuente de Gijón. La fuente de Gijón es una fuente de agua. Si usted no se ha dado cuenta, aunque yo creo que sí, la mayoría de ciudades fuertes y grandes tienen a la par que un río. Vayan a ver las grandes ciudades europeas y se van a topar con que ahí está el gran río, ¿eh? Por ejemplo, ahorita con Carolina fuimos a un seminario y ahí está el río Ohio. Miren ustedes, es impresionante ese río, impresionante. Hace muchos años también el Señor me permitió por unos estudios ir a Manaus, Brasil, y conocí el Amazonas, y me quedé, ¡wow!, anonadado. 18 kilómetros tenía de una orilla hasta la otra orilla. Vos, ¿y cuando llegamos a la otra orilla? Espérate, paciencia, patojo, me decía. Entonces, imagínense que Jerusalén tenía como fuente de agua Gijón. Y esto era estratégico, porque hubo un momento en que uno de los reyes, cuando se sintió amenazado, dijo, no tenemos agua en la ciudad. Y comenzó a hacer, ¿cómo se llama? Acueductos. Hizo acueductos debajo de la ciudad hasta llegar a la fuente. Entonces el agua les llegaba y tenían agua adentro. Muchas ciudades hicieron eso. Para que si eran invadidos, no por el agua o la escasez de algo, tuvieran que rendirse. Jerusalén tenía eso y su fuente era Gijón. Y según los libros de Josué y Jueces, Jerusalén era una fortaleza jebusea cuando los israelitas entraron a la tierra prometida. Ustedes se recuerdan, ¿verdad? Entonces Josué llegó y conquistó Jericó. Y se despertaron los reyes de allá y dijeron, mucha, estos vienen del otro lado, hay que pararlos. Y Adonisec reúne a varios reyes para enfrentar a Josué. O sea, Adonisec hizo una confederación de 5 reyes para atacar a Josué. Pero realmente a quien querían golpear era a otra ciudad. Pero, ¿cuál era la ciudad que hizo pacto con Josué? Gabaón. Como Gabaón había hecho un pacto con estos, los otros reyes se sintieron traicionados y dijeron, vamos a destruir a estos que hicieron pacto con aquellos. Y cuando los de Gabaón se dieron cuenta de que venían a atacarlos, los de Gabaón fueron con ya sus aliados, que era el pueblo de Dios, y le dijeron, ayúdennos. Resulta pues que el pueblo de Dios destruía toda la confederación dirigida por Adonisec, que era rey de Jerusalén. Toda esta historia es sumamente importante porque me hace ver la batalla que siempre ha existido. Desde que el hombre ha caído ha habido batalla todo el tiempo, entre el bien y el mal. Josué 10:1-5, cuando Adonisec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai y que la había asolado como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Jai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas, y que estaban entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y mayor que Jai, y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual, Adonisec, rey de Jerusalén, envió a Jonán, rey de Hebrón, a Piraén, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Derbis, rey de Eglón, diciendo, subid a mí y ayúdenme, y combatamos porque hicieron pacto con ellos. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Ahora, lo que ellos no sabían es que el pueblo de Dios, al tener alianza, el pueblo de Dios dijo, ok, hicimos pacto con ustedes, nosotros vamos a estar con ustedes en la batalla. Interesante de estos datos. Judá y Simeón capturaron Jerusalén. Si recuérdense que la tierra de Canaán debía de ser conquistada ¿por quién? Por Josué. Era mandato de Dios. Entra y conquista donde tú pongas tu pie. Por eso al hilar la palabra de Dios, al tejer la palabra de Dios, todo está concatenado. Todo está concatenado. Cuando Judá y Simeón capturaron Jerusalén, pero los jebuseos eran fuertes. Todos los pueblos cananeos eran fuertes. Y si usted revisa la historia de Jueces, usted va a ver que la mayoría de las tribus de Israel
no terminaron o no completaron el proceso de sacar afuera a los que estaban ahí. Y de alguna manera hicieron un tipo de convenio en el cual estos pueblos subyugados venían a servirle al pueblo de Dios. Cuando nosotros espiritualmente dejamos que la cultura de donde nosotros venimos o la cultura a donde vamos a ir filtre la cultura del reino de Dios, comenzamos a titubear y comenzamos a caer en idolatría y a separarnos de las cosas de Dios. Por eso es importante, la tierra, usted tiene tierra que es tierra de Dios. Y esa tierra tiene un rey y no es usted, ni es Satanás. El rey de esa tierra debe de ser Jesucristo. Y esa tierra es la que Cristo quiere conquistar. Por eso ha entrado en nosotros. Por eso nos ha dejado su Santo Espíritu. Y hay batalla dentro de nosotros. Entonces cuando veo la batalla, veo la dicotomía, la Jerusalén de Dios, la Babilonia que está en nosotros. Pueblo de Dios. ¿Ya? Y Jerusalén fue destruida. ¿Y cómo quedó el hombre después de que cayó del Edén? ¿Cómo quedó? Más que caído. Ni siquiera podía ver la imagen que tenía de Dios. Entonces dice Josué 15:63, mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos. Y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Eso quiere decir, no fue conquistada. Aunque llegaron y hicieron el intento, no fue conquistada. Entonces, la tierra de los jebuseos, que es Jerusalén, quedó en un ambiente de parte del pueblo de Dios y parte del pueblo pagano. A la hora de la hora, el pueblo pagano hizo pedazos toda la región. Vamos a otra información importante. Año 100 antes de Cristo. Cuando coronan a David como rey de todo Israel, David trasladó la capital del reino de Hebrón a Jerusalén e hizo de esta su centro político y religioso de la nación. A través de David hay una unificación. A mi criterio, en el tiempo en que Saúl gobernó, no hubo una unidad granítica. Hubo separación de tribus y hubo separación. El punto era estratégico para la unidad de Israel, como ya se lo dije, a nivel territorial y a nivel espiritual. Y controlaba la ruta central de todo el territorio. David llevó el arca y la puso en una tienda. Ustedes se recuerdan que el arca había sido, fue una batalla por los hijos de un profeta. Y el arca pues quedó, y estos filisteos la pusieron en su templo a la par de su dios Dagón. ¿Se recuerdan? Y entonces pues había que recuperar el arca. Y los mismos filisteos viendo esto pues deciden entregar el arca y la envían junto con una carreta, y queda un tiempo en un lugar, queda un tiempo en otro lugar y otro tiempo en otro lugar, hasta que David dice traigan el arca para acá, pero lo hizo en una forma defectuosa, porque el arca debe de ser trasladada por los que tienen el don, el privilegio o el ministerio de trasladar el arca. Por ejemplo, los alabadores tienen el ministerio de la alabanza, ¿cierto? Y así cada ministerio tiene su don o su gracia para operar en el reino de Dios o operar en medio de nosotros. ¿Sí? Entonces vino David y tomó el arca y la puso en una tienda. No había tabernáculo, de alguna manera el tabernáculo había quedado en otro lado. Y el arca, David la tomó y la llevó a Jerusalén y ahí puso una tienda. Y una tienda, podemos hablar de una tienda como la que ellos tienen, una tienda de Sucot, con simples telas, no era un templo. A Salomón es a quien le toca construir el templo donde va a habitar el Dios viviente. ¿Por qué necesitamos toda esta historia? ¿Por qué cayó Jerusalén? Jerusalén no cayó porque el reino se dividió. Ya de tiempos históricos ya venía Jerusalén dando caídas y caídas y caídas y caídas. Y si Dios no había intervenido es por su gran amor, por su gran misericordia. Vamos, con la división del reino de Jerusalén quedó más vulnerable. Jerusalén se volvió más débil.
sufrió muchos ataques. Parte de esto lo vamos a ver a través de un resumen histórico chiquitito, como este que hice, para que nos ubiquemos que Jerusalén tuvo una serie de aquí y de allá, y que fue invadida por muchos pueblos vecinos y que la hizo pedazo en muchos momentos. Luego del reino que fue dividido, el primer reino de Judá fue Roboam. Y fueron invadidos por los egipcios. Saquearon el palacio y el templo. Ahora, ¿por qué pasó esto? Hay que ver la historia de Roboam y la necedad de este hombre. Otro momento histórico es cuando está gobernando Amasías. El reino del norte los invadió y derrumbó parte de las murallas. Luego, en el tiempo de Ezequías, los sirios conquistaron casi toda Judá, menos Jerusalén. Por un milagro de Dios, Jerusalén no cayó. Pero Jerusalén merecía ser hecha a pedazos. A la voz ángel, qué drástico, ¿no? Ahí van a ver una lectura de Josías, que si me da tiempo la vamos a leer, y se van a dar cuenta de que la misericordia de Dios siempre los acompañó. Que si no es por su gracia y por su compasión, este pueblo debió haber sido destruido antes. Luego está en el año 609, unos 4 años antes de que Nabucodonosor invadiera, dice que Necao, faraón egipcio, se posesionó de Jerusalén y puso a Eliaquín en el trono. Vean ustedes las constantes batallas y la forma como el reino se hizo a la izquierda y a la derecha. En el año 605 fue invadida por Nabucodonosor, rey de Babilonia, y totalmente destruida en el 586. Durante el cautiverio, el gobierno de Jerusalén pasó a Mizpa. Vean ustedes cómo la ciudad de Dios fue destruida. Anoche, ya recuperando el hábito de muchas cosas, dije, Señor, hay elementos tan importantes porque hay tanta riqueza en tu palabra, tanta riqueza, que cómo trasladar a los hermanos algún principio de lo que aconteció en ese tiempo. Y el Señor siempre pone el puntito. Vámonos al reinado de Josías, Segunda de Reyes, capítulo 22, por favor. Segunda de Reyes, Jerusalén destruida, año 586. Vean ustedes la ciudad. Un lugar de privilegio, pueden ver el valle ahí arriba, hasta aquí arriba. La forma como podían dominar toda la región. Miren los muros. ¿Perdón? Segunda de Reyes, capítulo 22. Vean cómo los muros comienzan a ser hechos pedazos, cómo la ciudad comenzó a ser destruida. Cualquiera diría, yo quisiera hacer una pregunta, por favor présteme atención. ¿Ustedes han visto esos paquetitos chiquititos que dice no lo consuma porque produce? ¿Y usted ha visto a alguien hacer esto? ¿Cómo se llama eso? Se llama homicidio. Perdón, suicidio. Gracias, quedé trabado. Jerusalén no fue destruida. Ellos se mataron a sí mismos. El punto es diferente. Después de que han quebrado el vidrio, así es que ahí están todos los pedazos, ya vieron, no, mire para atrás. Jerusalén consumió droga, si lo podemos ver así. Jerusalén hizo un montón de cosas que no tenía que haber hecho. A la hora de la hora, ¿quién estaba matándose a sí misma? Jerusalén. Si abandonaban al Señor, ¿qué pasaba con ellos? Porque si ustedes no hacen lo que yo les digo, yo hasta los borraré. ¿No dijo eso el Señor? Porque si ustedes no toman mis mandamientos, mis estatutos, ¿qué voy a hacer con ustedes? Por eso esta cita que vamos a leer ahorita es tan interesante porque nos va a permitir entender ciertas cosas. Pueden ver Jerusalén, cómo fue invadida, cómo fue hecha a pedazos. Ahí están los muros, la huida de la gente hacia Egipto, unos hacia Egipto y otros hacia las regiones vecinas, y otros fueron llevados cautivos. En este caso, ahí pueden ver a los babilonios llevándose
Aquí están los babilonios llevándose al pueblo de Dios hacia Babilonia. ¿Por qué fue destruida? Por no obedecer a Dios. ¿Eran fieles o infieles? Infieles. ¿Vino el juicio de Dios? Vino el juicio de Dios. Jerusalén reconstruida. Todo el mundo quiere hablar de lo hermoso de la reconstrucción. Pues vamos a hablar de la reconstrucción. Pero necesitamos enfocar un poquito más el por qué ocurrió esto. Y por qué es nuestra decisión. Es nuestra decisión, óigalo. El caminar con las cosas de Dios o el caminar separado de Dios. Porque al revisar esto, nos está diciendo a voz de grito, de trompeta, la forma como Jerusalén fue derrotada, como usted puede ser derrotado si usted no está bajo la ley y los principios del reino de Dios. ¿Aló? La historia habla y grita la forma como Jerusalén, torpe e insensatamente, se vino abajo. Jerusalén no fue destruida por los de afuera. Jerusalén fue destruida por los de adentro. Usted no le puede echar la culpa a nadie. Es que mi mamá, perdóneme, mentira. Es que mi papá, pues podrán tener muchos motivos, pero usted no alcanza la estatura del varón en esa cruz. Ni cargó lo que Jesús cargó, ni llevó lo que Él llevó. ¿Cierto? Entonces no podemos hacer comparaciones. Pero tenemos que tener claro que esto es una batalla espiritual y que las bombas están cayendo. Ahora vamos a tomar el reinado de Josías y vamos a leerlo despacito. Y de paso, les voy a pedir que me lean son varios libros, pero comiencen a leerme el libro de Esdras, por favor. Libro de Esdras y luego me leen el libro de Nehemías. Necesito que ustedes tengan una base bíblica de dónde vamos a poner nuestros pies de hoy en adelante. Estos dos libros son básicos para entender la reconstrucción. Entonces vamos a leer Segunda de Reyes capítulo 22 y dice así: cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años. ¿Qué edad tenía? 8 años. Y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Gedida, hija de Adaía de Boscat. Y dice, e hizo lo recto ante los ojos del Señor, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. ¿Qué les parece la introducción de este varón? Vayan a leer la historia de otros. 4 o 5, por ahí más o menos tienen esta introducción, pero como la de este varón, impresionante. Oiga lo que dice. A los 18 años del rey Josías envió el rey el rey Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulán, escriba, a la casa del Señor, diciendo, interesantísimo todo esto, ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que ha traído a la casa del Señor, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa del Señor, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa del Señor para reparar las grietas de la casa. Cuando Josías recibió su reinado, no crean ustedes que lo recibió, qué bonito usted, no, hubo que hacer reparaciones. Y dice, a los carpinteros, maestros y albañiles para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa. ¿Cómo estaba la casa? Está golpeada esta casa. Dice, y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiaré, porque ellos proceden con honradez. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa del Señor. Hilcías dio el libro ¿a quién se lo dio? ¿Y qué hizo Safán?
Por favor, vean y dígame cuántas veces este hombre va a leer la palabra de Dios en lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Quién la leyó primero? ¿Quién tenía la obligación de leer la palabra o los 5 libros? El rey. Era orden de Dios que todos los reyes leyeran la palabra de Dios para que cuando reinaran lo hicieran conforme a la voluntad de Dios. Y resulta que ni el libro tenían. Ahora ustedes me dirán, José Ángel, ¿por qué fue destruido Jerusalén? ¿Ustedes por qué creen ahorita? ¿Tenían ellos la palabra? No. ¿Cumplieron los reyes en leer la Torah? No. ¿Hicieron las cosas de Dios? No. ¿A quién abandonaron? A Dios. O sea, estaban fumando su Marlboro. Esto produce cáncer, dice esto. No hagan eso, hijos míos, porque si hacen eso les va a ir mal el anuncio de Dios, pero no querían hacer caso. No querían hacer caso. Sigamos. Y dice, y lo leyó. Estoy en el 8. Versículo 9. Vinieron luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo, tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa del Señor. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Punto. Y lo leyó Safán delante de él. ¿Cuántas veces ya llevaba Safán leyéndolo? 2 veces ustedes. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Él era el encargado de esto? No, que tenía que hacerlo el rey. Y dice, y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, comienza a ver lo que hizo Josías. Dice, rasgó sus... ¿Y cómo eran sus vestidos? Los vestidos del rey y del sumo sacerdote no debían de ser tocados ni rasgados. Son cosas santas. Pero ¿a qué profundidad llegó cuando este hombre oyó la palabra de Dios, que traspasó su alma el saber la injuria que su pueblo había cometido contra Dios? No eres tú, somos nosotros los que hemos pecado. Este hombre tenía conciencia. Se rasgó. ¿Para qué quiero vestiduras si mi corazón no le sirve al Rey de Reyes? Josías fue impresionante. Ahora, ¿por qué fue destruido Jerusalén? Paciencia, mis hermanos, que aquí viene. Ahí viene. Dice entonces, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Icán, hijo de Safán, a Jacob, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo, id y preguntad al Señor por mí y por el pueblo y por toda Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira del Señor que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres, oigan, ¿qué dice? No escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Pregunto, ¿Babilonia destruyó Jerusalén? Porque si Jerusalén se mantenía haciendo las cosas, Babilonia nunca, jamás hubiera entrado a destruir Jerusalén. Por eso dije, es un suicidio, gracias. Ya está regresando mi cerebro a la orden, va. Vengo todavía turuláis, pero ahí vamos, ya me va a poner en orden el Señor los pensamientos. ¿Vamos bien? ¿Sí? Imagínense que yo voy y golpeo a 5 gentes y después se levanta y me da un golpe y todo el mundo se va a meter contra el que me dio el golpe Pero eso somos nosotros. Eso es lo que nosotros hemos hecho. Ay, Dios. Ay. Sigamos. ¿Cuál era? Entonces, así, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Aicán, Acbod, Safán y Asaías
a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tigba, hijo de Adga, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Por favor, presten atención, les va a caer un montón de velos el día de hoy. Y dice así: y ella les dijo, así ha dicho el Señor, el Dios de Israel, decid al varón que os envió de mí, así dijo el Señor, he aquí, yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. ¿Cómo creen ustedes que estaba Josías? Pero si yo he querido servirte, ¿cómo es que sobre mí va a caer todo lo que estos han hecho? Siempre hay alguien que aparece por ahí, que levanta su mano y para la ira de Dios. Siempre hay alguien por ahí. Por ejemplo, en Sodoma y Gomorra estaba Lot, ¿se recuerdan? Cuando Abraham pelea con el ángel, y si vieran cuántos justos, ¿con cuántos comienza Abraham? 50. Y comienza a bajar a 40, y baja a 30, y Abraham ya no sabe cómo se le acabó su chispa de negociante. ¿Sí? Si hubiera un justo, ahí dice el Señor, ya le dijo, no hay, mejor ya no sigo. Ok, y dice, más el 18, más al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntéis al Señor, diréis así. Esta es respuesta para Josías. Ahora lo que le dice el Señor. Así ha dicho el Señor, el Dios de Israel, por cuanto oísteis la palabra de Dios. Ala usted. ¿Por cuánto la oíste? ¿Quién se lo dijo? Safán. Sigamos. Y tu corazón se enterneció. Ala ustedes. Ese hombre entendió. Y te humillaste delante del Señor. Cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice el Señor. ¿Qué les parece? ¿Qué están viendo aquí? ¡Maldito pueblo!, diría uno. Pues si lo dice la palabra, malditos son. Teniendo el tesoro universal, escogieron la porquería y el estiércol. Y este varón encuentra la palabra, se la lee, entiende. Hagan ustedes. ¿Qué pasa en un retiro cuando encontramos al Señor? Josías tuvo eso. Y Josías despertó a la grandeza de su nombre. ¿Qué destruyó Jerusalén? Babilonia. No, hombre, si Babilonia era un pueblo pagano, idólatra, más caído que la derrota, Nabucodonosor fue levantado por Dios para hacer juicio. Levantado por Dios para hacer juicio. No es que Babilonia tenía el poder, Babilonia no tiene nada. De hecho, no tiene nada. De hecho, va a dejar de existir la gran ramera, como dice Apocalipsis. ¿Qué destruyó Jerusalén, mis hermanos? A mí no me vengan a decir que fue Satanás, nada, o sea, olvídense de eso. Satanás solo recoge la basura. Y de la basura hace más basura. Usted es Jerusalén, mi hermano. Usted es la tierra de Dios, y en esa tierra solo debe de reinar el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que de por cierto es por toda la eternidad. Así es que por el tiempito que usted está en la tierra, no le haga resistencia a la voluntad de Dios. ¿Cómo vamos? Tremendo, ¿ah? Entonces, ¿valdrá la pena ver cómo se reconstruye Jerusalén? Yo diría que sí, pero estudiemos un poquito por qué fue destruido. Sigamos. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz. Y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. ¿Cierto? Si usted quiere, puede seguir
y vea la reforma de Josías. Al leer la reforma de Josías, usted se va a dar cuenta lo que un corazón convertido debe de hacer en su vida. ¿Sí? Ok, pero como yo sé que algunos son lentos y otros muy chispudos, voy a seguir leyendo. 23. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa del Señor con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa del Señor. Otra vez era el mismo quien la leyó. Estaba haciendo Josías lo que tenía que hacer. ¿Saben por qué aquí decimos, por favor, lea la palabra de Dios? Porque es nuestra delicia. En ella está la vida. Y dice después, y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante del Señor, de que irían en pos del Señor, y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Oiga lo que viene, reforma de Josías. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardias de la puerta que sacasen del templo del Señor todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá, para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso, a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodíaco, y a todo el ejército de los cielos. Semejante varón tiene que aparecer el día de hoy entre nosotros. Oiga lo que estoy diciendo, mi hermano, salga de la estupidez espiritual. Demasiada contemplación para una carne cochina y caída. ¿Por qué cayó Jerusalén? ¿Por qué usted está entre tinieblas? Porque a usted le gusta fumar Marlboro. Ya saben a lo que me refiero. Y así como esto hay muchas cosas. Sigamos. Hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa del Señor, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Ustedes la pusieron, es de ustedes, muertos, y les tiró encima la ceniza de todo esto. Tremendo varón ustedes. Dice después, además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa del Señor, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Acera. Imagínense cuántas cosas y nichos de muertes hay en su vida, y usted los tolera. Esto es, este rey dijo, no, aquí no será eso, aquí el Señor reinará, Cristo reinará. Vamos. E hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos, donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Jeba hasta Beerseba, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda, a la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar del Señor en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle de Hinón, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. Vean todo lo que hizo este varón. Y dice, 11, y quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo del Señor, junto a la cámara de Natán Melec, eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. Y derribó además el rey los altares que estaban sobre las azoteas de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés en los dos atrios de la casa del Señor. Díganme ustedes cómo estaba la casa del Señor.
prostituida, el atrio, el lugar santo, todo lleno de idolatría. ¿Cómo cree usted que estaba el Señor? ¿Contento? Mire, si no aparece este libro y si Josías no se da cuenta de todo esto, nosotros no tendríamos la forma como el pueblo de Dios traicionó a Dios, ya siendo de Dios. Y cómo nosotros traicionamos la posición de privilegio que Dios nos ha dado por confabularnos con nuestra carne cochina, con las necesidades de nuestros deseos y con lo que el mundo nos ofrece. Sigo. Quitó también, estoy así. 3. Asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret. Mire cómo está descubriendo a los reyes anteriores y todas las cosas que hicieron. Rey de Israel había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcón, ídolo abominable de los hijos de Amón, y quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera, y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Oiga, igualmente el altar que estaba en Betel, ustedes dirán, a la muchacha, ¿cuántos altares habían ahí? A la voz, yo nunca había leído eso. No, usted sí lo había leído, lo que pasa es que no le había prestado atención. Por eso era importante que lo leyéramos juntos. Igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de acera. Y se volvió Josías y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, oiga lo que hizo, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo. Ustedes querían a estos dioses, tráguenselo aún en la muerte. Terrible. Conforme a la palabra del Señor que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Después dijo, ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron, este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Miren lo que dijo, dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Ese debe de ser respetado porque es un siervo de Dios Altísimo. Tremendo, ¿verdad? Y dice después, y todas las casas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira, las quitó también Josías, e hizo de ellas como había hecho en Betel. Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban, y quemó sobre ellos huesos de hombres, y volvió a Jerusalén. Esta es una parte de la reforma de Josías. Usted puede seguir leyendo por tiempo, porque sé que tienen que trabajar para llevar frijoles a su casa, pues usted puede seguir. Josías celebra la Pascua, imagínese. ¿Cuántos reyes cree usted que celebraron las fiestas del Señor? ¿Cuántos? Y el Señor lo dijo. ¿Cuántos de los reyes de Israel, del norte y del sur, hicieron lo que Dios dijo? Dicen que 5, otros dicen que 6. Para ser benevolente voy a decir 4. Tal vez 4. Pensemos en 6 porque está bueno, pues 6. Pero de ahí, de los 20 o 21 reyes del norte y 20 reyes del sur, imagínense de qué porcentaje es ese. Imagínense que sean 41 reyes, pongamos 40. Y de los 40 pongamos que 5 fueron fieles, entre comillas. ¿Qué porcentaje es? No, sobre 100. No, 40 sobre 45, ¿qué porcentaje es? Un 15. 11 o 12%. Imagínense. Y esto viene en relación a la profecía que el Señor nos dio en relación a la piscina. ¿Se recuerdan? ¿Qué cosas? ¿Cómo nos sigue hablando Dios? De la importancia de estar bajo la sombra del Altísimo y hacer lo que Él dice, porque es salud para nuestra vida, en todo el sentido de la palabra.
Amén. Bueno, con esto ya tenemos otra introducción sumamente importante para saber por qué hay que reconstruir. Ahora ya entiendo un poquito más. No solo es cuestión de llevar piedras y rehacer. Es la ciudad santa de Dios. Usted es santo para Dios. Usted es escogido, llamado por Dios. De hecho, toda la creación está hecha para Él. Amén. Bien, vamos a orar. Padre, gracias por este día. Gracias, Señor, por el amor con el cual tú nos tratas. Obviamente, aunque yo sé que tú eres Dios, veo tu corazón paternal, el que actúa sobre nosotros, porque nuevamente es por tu gracia, por tu misericordia, por amor a tu nombre, que tú no has actuado. Gracias, Señor, porque tus planes son preciosos, aunque yo no entiendo todo, pero creo que lo mejor es lo tuyo, Señor. Gracias. Tengo nuevos motivos para doblar mis rodillas porque tengo la palabra de Dios. Y yo sé que al leer tu palabra me va a pasar igual que a Josías. Mi alma se va a hacer nada, Señor, ante la delicia de ti. Y va a descubrir dentro de mí todo lo que yo he hecho en contra de ti. Señor, permíteme leer tu palabra, permíteme estudiarla, permíteme meditarla. Permite que tu palabra se vuelva ese torrencial de agua viva que brote de mi corazón para la alabanza de tu nombre. Señor, te necesitamos, sin ti esto no es posible. Socórrenos y danos la gracia de hacer lo que tú dices. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor.